puedes evitar bueno, tienes que hacer un montón de horas y tienes que meter detallitos en los fondos, tienes que meter ese tipo de... tienes que llenar las viñetas de alguna... Pues una vez que ya has dibujado lo esencial y una vez que ya has dibujado todo lo importante, pues ya te permites el lujo de relajarte y meter algunas bromas que normalmente no van destinadas a nadie. O sea, yo no lo hago con la esperanza de que nadie se dé cuenta, ni que nadie las pille, ni nada de eso, ¿no? O sea, las hago absolutamente para mí. Y meto pues chorradas absolutas por todos lados, ¿no? Desde unos chistes absolutamente ya recurrentes a lo pera, bueno, pues a cosas como que ya se han convertido en clásicos, como escudos del Betis y cosas de esas. No sé por qué tengo esa fijación con el Betis, a mí el fútbol no es una cosa que me interese, ¿no? Pero quizás sea porque una vez escuché a Antonio Garmendia decir que el Betis era la cosa más universal que tenemos en España, ¿no? Que cuando estuvo en China y aterrizó en el aeropuerto de Pekín al bajarse del avión, llegó el chino que le llevaba las maletas y le cogió, ¿usted dónde viene? Pues yo vengo de España. ¿Y dónde de España? ¿De dónde de España? ¿Dónde? O de Sevilla. Y dice, ¿de Sevilla? ¿Cómo va el Betis este año? ¿No? Entonces, claro, sí. Evidentemente eso, si no es cierto, está bien contado. Así que continúo con el amigo Antonio Garmendia y sigo haciendo bromas con el Betis, que en algún momento incluso me han llegado a entrevistar de mundo bético, ¿no? Porque les ha parecido simpática la broma. Pero ya te digo que eso se hace más con el ánimo de entretenerte tú y de divertirte tú, que nadie se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, hacer en X-Men, recuerdo que salía Marrow, uno de los personajes, metiendo los dedos en un bote de salsa y en lugar de ser un bote de salsa de los típicos americanos que es Newman Song, a la manera de Newman pues era uno con Banderas Song, uno con la cara de Antonio Banderas, ¿no? En fin, que eso nadie se da cuenta, nadie se lo pilla. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Hay gente que le gusta, como te decía antes, diseccionar los TVO hasta sacarle el jugo absoluto, ¿no? Pero ya te digo, eso no forma parte del TVO. Como tú decías, son huevos de Pascua, no forman parte ni de la ración, ni influyen en nada, ni cambian absolutamente, ni modifican absolutamente nada. No están, evidentemente no están para eso. Yo creo que está cambiando, es una reflexión que he hecho últimamente, creo que está cambiando mucho la manera de hacerse los tebeos. Porque las editoriales siempre han necesitado una colección en la que existiera el personaje más allá del autor. Quiero decir que cuando un lector leía un TVO de John Byrne o de John Buscema o de cualquiera de estos, no buscaba necesariamente un estilo artístico determinado, no buscaba el trabajo de un autor determinado, sino que esos autores le dieran vida al personaje. Y después había otros TVOs donde determinados autores, digamos así, raros, entre comillas, ofrecían sus visiones particulares de los personajes. Un TVO de Daredevil de Bill Sienkiewicz siempre será un TVO un poco marginal, entre comillas, de la vida habitual, no formará parte necesariamente de la continuidad del personaje. Y yo creo que lo que está haciendo que cambie esa concepción del TVO son precisamente las películas, porque la vida de los personajes, ese lugar donde los personajes están vivos, ya no es tanto ese TVO mensual necesario para la editorial, sino precisamente esas películas. No sé, hace poco estaba viendo Iron Man, que evidentemente sin ser una gran película, pues probablemente haya sido el mejor TVO de Iron Man que se haya hecho jamás. Entonces, para una franquicia, para un elemento que genera beneficios para una editorial, el dinero que ha generado la película de Iron Man, el personaje de Iron Man en la película va a ser muchísimo más que el que haya generado en toda su historia como personaje. Y eso permite que una editorial no tenga por qué tener que sacar un TVO constantemente con la continuidad, trabajando con continuidad, porque el gran público lo va a ver, va a buscar la vida de ese personaje más en las películas que en los TVOs, y lógicamente va a dejar los TVOs para ofrecer visiones tangenciales de la vida de ese personaje y encargársela a autores determinados, concretos, que son los que atraen al lector más talludito, no necesariamente el aficionado adolescente, que ese sí se engancha al personaje a través de las películas.
Creo que precisamente es al contrario. Es decir, creo que en los cómics se puede permitir el lujo de alejarse de esas visiones fílmicas de los personajes. Porque probablemente el público que se acerque, que siga comprando los tebeos de los personajes, sea ese público más mayor, ese público que, que ha crecido con el personaje, y los nuevos aficionados no les interesan los tebeos y sí esperen la siguiente película del personaje. Yo creo que hay más lectores esperando la siguiente película de Spider-Man o la siguiente película de Batman que lectores o que nuevos aficionados que estén esperando que salga el tebeo de Batman o de Spider-Man. Yo creo que el enganche, esto es algo que hemos dicho muchas veces, llega un momento en que los personajes traspasan el medio en el que son creados, ¿no? Y es como el caso, pues, que te digo yo, de Tarzán o de Conan o de James Bond. La mayoría, yo estoy seguro que el gran grueso de aficionados a estos personajes no saben que son personajes literarios, ¿no? Que no son personajes que han nacido ni en el cine, o en el caso de James Bond, ni en los tebeos, o en el caso de Conan. La gente cree que Conan nace en los tebeos, la mayoría de la gente, no el aficionado, evidentemente, acérrimos personajes, ¿no? Tarzán es un personaje literario, James Bond es un personaje literario, y Conan es un personaje literario. Y sin embargo, James Bond, la gente le pregunta, ¿te gusta James Bond? Hombre, mira las películas de James Bond de toda la vida, pero poca gente sabe de un libro ahí, ¿no? No tengo ni idea, tío. Hombre, me gustaría ver a Ross Smith, ¿por qué no? Claro. No me estoy pidiendo lo contrario. Sería mentir, claro que sí. Sé en mano de quienes no. Sé en mano de quién no debería estar, pero no te lo voy a decir. Pero no sé. Creo que se podía hacer algo ahí con el personaje. De todas maneras, yo, en fin, si me preguntas por un personaje más conocido, más comercial, no lo sé, porque al final acabarán saliendo todos, tío. Y tampoco es una producción, no es tampoco una reflexión que me haya hecho, ¿no? No tengo esa necesidad de ver a los superhéroes trasplantados al mundo del cine. Me gustan los tebeos, no por los personajes, me gustan los tebeos por el tebeo en sí. A mí me interesa el tebeo el cómo, no el qué. La diferencia entre un autor y otro, para mí viene determinado por cómo un autor utiliza el lenguaje de la historieta, lo modifica, cuenta una historia. Cómo dos autores podrían contar la misma historia y que esa historia fuera completamente distinta en función de la planificación, ritmo, etcétera, etcétera. Pues yo, cuando la gente dice es que 300 es igual que el cómic, ¿no? ¿Cómo va a ser igual? ¿Dónde está el trazo de Frank Miller? Existen las imágenes que Frank Miller crea en las viñetas, sí están trasplantadas de manera fidedigna, pero no está el trazo. Yo no veo el lápiz, la tinta de Frank Miller, ese trazo quebrado, rápido, eso no está. Y eso es lo que a mí precisamente me interesa más del TV, la presencia del autor. Que después sea como si alguien me dice, han hecho una fotografía de las meninas cojonudas, es exactamente igual, ¿no? Lo que me interesa es de las que... Todo es susceptible, creo que sí, por supuesto, todo, absolutamente todo. Otra vez, incluso hay gente que se atreve con cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me gustó la frase esa de Stephen King. A mí no me importa que sean películas malas de mis libros, los libros siempre van a quedar ahí. Si se hacen películas que no son dignas del tebeo, bueno, pues el tebeo siempre está ahí, se dignifica por sí solo. Ese es uno de los grandes errores, pensar que los tebeos se dignifican porque otros medios dignos, entre comillas, se paran en él para hacer películas, ¿no? En este caso, ¿no? Yo creo que los tebeos no necesitan nada de eso, se dignifican por sí solos, y si alguien es lo suficientemente lerdo como para no acercarse a ellos, pues ese es su problema, ¿no? O sea, a mí, que yo, por ejemplo, soy consciente que va a haber muchísima gente que va a conocer Watchmen a través de las películas, ¿no? Que si por fin sale. Pero nunca va a tener el placer de ver el trabajo de Alan Moore y de Dave Gibbons, que es lo que interesa. Como las personas que vieron las versiones de Don Quijote de dibujo animado de Cruz Delgado, jamás va a tener el placer de leer
la prosa de Cervantes, evidentemente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que después los productos que salgan sean buenos o sean malos, y esa es otra historia, pero estará siempre ahí. Yo por mí encantado, o sea, cuando yo sigo teniéndola, ¿no? De hecho, es que estuvimos a esto de trabajar juntos. Cuando me fui de Marvel y me fui para DC, mientras que Busiek preparaba a Arrowsmith el guión, pues para yo no estar parado tenía que hacer algo, ¿no? Y Alan Moore iba a hacer una novela gráfica con Jim Lee, tenía ya el guión hecho y Jim Lee había dibujado 3 páginas, creo que eran, unas páginas con unos extraterrestres muy tipo las máquinas, los robots de inteligencia artificial del final, que la gente cree que son extraterrestres, pero es artificial, pues en esa estética, ¿no? Y entonces el editor Scott Ambier habló con Alan Moore, mira, hacer una cosa con Carlos y tal, así pues mira, pues podríamos hacer esta novela gráfica que ya tienes el guión más o menos hecho, y como Jim lleva 3 años con 2 páginas, pues... Pero el jodido por culo de Jim Lee cuando no, la novela gráfica es mía, a mí no me la quita nadie, yo no sé qué, yo no sé qué. Entonces hice la JLA, JSA en lugar de hacer la novela gráfica con Alan Moore, y me quedé con las ganas de trabajar con el amigo Moore, pero yo es que a mí me apasiona mucho, o sea, me parece lo mejor que le ha pasado al mundo del cómic muchísimos años. Pero todo, es decir, yo lo leí, empecé a leerlo en La cosa del pantano, que la gente en aquel tiempo no le prestaba. Yo me cansaba de recomendarlo, pero te hablo de La cosa del pantano antes de que saliera Watchmen, es decir, todavía Alan Moore no era un nombre, y como en aquellos tiempos los tebeos se vendían todavía por los dibujantes, pues el estilo de Stephen Bissett y de John Totelberg no era un estilo muy atractivo para el aficionado superhéroe. Aquella gente lo veía raro, a mí me parecía que era una especie de híbrido entre el cómic underground norteamericano y el mundo superheroico y el tebeo de terror, y a mí me apasionaba La cosa del pantano ya cuando salió Watchmen, ya que fue a debatir. Y ya después, bueno, fue la apoteosis, quiero decir, y ya salió La cosa del pantano en España, y ya la gente hablaba muy bien de La cosa del pantano y todo eso, pero yo desde aquel entonces todo lo que ha hecho, el Lost Girls me parece un tebeo, bueno, brutal, o sea, brutal. Me parece una de las mejores cosas que he leído últimamente. El trabajo de Melinda Gavey me parece apasionante, la manera en la que en algunos momentos mimetiza el trabajo de Audrey Bersley, de von Byros, y bueno, me parece increíble, y el suyo propio, ¿no? Ese toque underground que tiene en sus viñetas, cómo modifica el estilo, me parece, la secuencia del espejo inicial me parece sublime, pero creo también que todo eso pasa por la mano de Alan Moore, es decir, que si el guionista fuera otro, ese dibujo no sería tan sublime. Yo creo que todo pasa por ese tío. Me parece un portento, me parece uno de los genios del siglo XX, parte del XXI.